Estamos más que contentos y agradecidos de Dios porque cada día que venimos acá, pues con el compromiso de traerle a usted algo nuevo. Y en el día de hoy, pues tenemos una invitada, el cual estará hablando de un tema muy interesante para compartirlo con toda la familia. Está con nosotros María Alejandra de la Cruz López, psicóloga. Bienvenida. Un placer, mucho gusto, Inocencio Ortega, es más que un placer estar aquí con ustedes. Así como él ha dicho, mi nombre es María Alejandra de la Cruz López, soy psicóloga y escritora y es más que un placer estar compartiendo este espacio aquí con todos ustedes desde sus hogares. Y bueno, el tema que les tenemos en la tarde de hoy es el tema de la inteligencia emocional basada en la Biblia. Todo lo que vamos a tratar en la tarde de hoy, en este espacio, es todo con evidencias bíblicas, pidiendo siempre al Espíritu Santo que nos guíe. Es con el objetivo de poder desarrollar esa capacidad de reconocer, identificar, de poder manejar y sobre todo expresar esas emociones a la luz de la palabra. Y sin más nada que decir, vamos a leer un versículo que está en Efesios 4, versículo 26-27. Y dice, la palabra de Dios se lee bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Muy bien, dando gracias a Dios por su palabra. Este versículo va a tener incidencia en su mente mientras vayamos hablando y desglosando este tema en particular. El primer punto que quiero tratar con ustedes es el de autoconciencia, conocer lo que siento. Y en esta parte me gustaría tratar algo muy personal con ustedes y es de que desde este caminar, desde que yo comencé a estudiar psicología, tenía el errado pensamiento de que manejar las emociones era reprimirlas. A veces estamos en un momento incómodo y para no demostrar que estamos afectados por dicha situación, tendemos a dar lugar a una emoción que no es la que estamos sintiendo en el momento. Y no debe ser así, pues lo ideal sería, estoy enojado, me voy a retirar, le digo, permiso, me retiro, me voy afuera a tomar aire, me voy al baño, voy y tomo un vasito de agua. Esa es la idea, darme la oportunidad de sentir mis emociones, no de reprimirlas. David en los Salmos, cuando escribió los Salmos, dio muchos ejemplos de las emociones que él sentía. Un ejemplo de esto es en el Salmo 13. En este Salmo, él expresa su angustia y también en el Salmo 100, él expresa su alegría y su gratitud. Y es uno de los ejemplos de que nosotros no nos podemos como encerrar a no sentir nuestras emociones, sino más bien sentirlas, darnos ese espacio y sobre todo tener esa oportunidad de dedicársela al Señor. Hay un versículo muy importante que quiero también leerles y es también escrito por David en uno de los salmos y es el del Salmo 139 versículo 23 y este dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. En este David le está diciendo al Señor que examine sus pensamientos y su mente. A veces nosotros tenemos ese errado pensamiento de que, no, se peca cuando nosotros reaccionamos en base a acción, pero también se peca en base a pensamientos, a mis deseos del corazón. A veces me dejo llevar por una emoción, estoy enojado con X persona y a esa persona le deseo hasta la muerte. Y es por eso que como David debemos ser imitadores de decirle al Señor en oración: me estoy sintiendo de tal manera, por eso examina mi corazón, purifícame de esos pensamientos y de mi mente. Y un segundo punto que quiero también compartir con ustedes es el de autocontrol. Debo de controlar mis reacciones. Algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta es que nosotros no controlamos lo que sentimos. Lo que sentimos es propio de la persona, es propio de nuestra humanidad. Yo no controlo que me afecte algo que realmente me importa. Si hay algo que me importa, me va a afectar quiera o no quiera. Y aquella emoción que reprimo va a salir a la luz de cualquier manera y muchas veces hasta de forma negativa.
Y lo importante es nosotros reconocer lo que sentimos, pero controlar aquello que nosotros, o sea, esas reacciones. Por eso les leí el versículo de Efesios 4, 26, 27, que dice, airaos, pero no pequéis. Nosotros nos equivocamos pensando que sentir ira es malo, pero no. La reacción cuando estamos airados, la reacción que yo tengo, que me puede a mí contaminar, me puede llevar al pecado, ahí es donde nosotros tenemos que reaccionar. ¿Qué voy a hacer? Evitar que esto no me haga cometer un error. Muchas veces cuando estoy enojado o cuando estoy airado, digo cosas y hago cosas de las que me puedo arrepentir después. Y de eso es que se refiere el versículo, airaos pero no pequéis. O sea, no es que el yo sentir ira es pecar, no. Lo que yo hago cuando estoy con ira es lo que está mal. Un ejemplo que también podemos citar, porque a veces pensamos que el yo sentir enojo, el yo sentir tristeza son como emociones negativas. Podemos también englobar que el miedo es algo que sentimos negativo, pero no, es algo natural, está bien sentirlo. Lo que no nos podemos dejar de llevar de la emoción, dejar que la emoción nos controle. Un ejemplo puede ser el de la alegría. Cuando sentimos alegría, a veces nos emocionamos tanto que empezamos a prometer cosas, empezamos a armar un paraíso, y a veces cuando se nos pasa la emoción decimos, ¿y qué fue lo que yo hice? ¿Por qué yo le dije esto a fulano? ¿Por qué yo le prometí tal cosa? Yo no puedo cumplir con esta promesa. Y es ahí donde también nosotros tenemos que tomar en cuenta que el versículo también habla de eso, por el hecho de que escuchemos que el versículo habla de la ira, pero y de la alegría cuando nosotros nos dejamos llevar de la emoción. Y debería ser lo contrario, no podemos dejar que la emoción nos gobierne a nosotros, más bien nosotros controlar esa reacción que yo tengo a esa emoción. Nosotros podemos citar otro ejemplo que está en la Biblia, y es cuando a Jesús Judas lo iba a entregar. Hubo un discípulo que se airó y se dejó llevar de esa emoción, ¿y qué hizo? Que le cortó la oreja a un siervo de un sumo sacerdote, y ese fue Pedro. Y a ese tipo de reacción en que nosotros tenemos que cuidarnos, ¿qué hizo Jesús? Cogió la oreja y se la colocó de nuevo al siervo. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que darnos cuenta de que Jesús siempre actuó desde el perdón y desde el amor. Y aquí vamos a tratar algo importante, y es que inclusive cuando Pedro lo negó 3 veces, él no le reprochó, él no lo apartó. Si él fuera otro, dice, no, tú me fallaste, ya tú no eres digno de mí, pero no le dijo eso. Él lo trató con amor y perdón. Y algo que también tenemos que tener presente es que cuando nosotros portamos el Espíritu Santo nos da frutos. Pero obviamente para nosotros decir que portamos el Espíritu tenemos que tener una comunión con el Padre. Eso no va a suceder así, de la noche a la mañana, ¿no? Nosotros tenemos que estar en oración y apartarnos del pecado para que el Espíritu nos guíe, nos acompañe, nos corrija, nos dirija nuestras vidas. Y cuando suceda eso, ahí vamos a ser beneficiados de ese fruto del Espíritu. Hay un versículo que habla sobre eso, sobre el fruto del Espíritu Santo, y es el de Gálatas 5, 22, 23, y dice así: el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y con esto nos quiere dejar dicho que no solamente vamos a controlar nuestras emociones, pero cuando es el Espíritu Santo que nos dirige, eso va a fluir solo. Él nos va a dar esa capacidad a través de esos frutos, porque cuando tenemos el Espíritu, esos frutos como cristianos los portamos. Y es que algo que yo he entendido a lo largo del tiempo es que el cristiano no puede parecerse a las personas del mundo. Nuestra conversión comienza de dentro hacia afuera, y si nosotros siempre estamos en esa comunión con el Señor, pues vamos a ser beneficiados con nuestro fruto del Espíritu y vamos a actuar acorde a estos valores, acorde al amor,
acorde a la paciencia, a la fe, a la mansedumbre. Y siempre tenemos que pedirle al Señor y al Espíritu Santo que nos guíe y tome el control de nuestras vidas. Y sobre todo, tratar de ser imitadores de Jesús. Algo que tenemos que tomar en cuenta es el ejemplo que citamos anteriormente, de que Él siempre actuó a base de amor y perdón. Otro punto importantísimo, hablando de ser imitadores de Jesús, y es el de la empatía, sentir con los demás. Es decir, yo tengo que ponerme en el lugar del otro. Y ponerme en el lugar del otro también significa yo no hacerle a otro lo que a mí no me gusta que me harían. Si a mí no me gusta que me critiquen, ¿por qué yo debo de criticar al hermano? Si a mí no me gusta que me roben, ¿por qué yo robar? ¿Por qué quitarle la mujer o quitarle el esposo a mi mejor amiga? Si a mí no me gustaría que me hagan lo mismo. Entonces, son cosas que nos llevan también a que si lo que yo voy a hacer por el hermano está bien o está mal. Si me gustaría también que me hicieran lo mismo. Entonces, hay otro ejemplo que quiero también citar que está en la Biblia, y es la parábola que Jesús dijo del buen samaritano. Cuando a este señor, que vamos a hablar a lo llano, en buen dominicano, a él lo atracaron fue, y le hirieron y lo tiraron en el camino, y pasaron 3 personas, y solamente de esas 3, una sola persona se compadeció de él. Pasó un sacerdote, el sacerdote lo miró y siguió su camino. Pasó un levita, lo miró y siguió su camino y dejó al hombre tendido ahí. El único que se dignó de bajarse y atender a la persona que le habían herido esos ladrones fue el samaritano, y se dice que él limpió sus heridas con aceite y vino y lo llevó a un lugar, incluso dejó dinero para que lo cuidaran. Incluso dijo que si él gastaba más de lo que él había dejado, él entonces iba a volver y pagaba lo que él consumió. Y muchas veces nos cuesta ser igual que el samaritano. A veces vemos que el hermano está sufriendo y nos hacemos de la vista gorda, como dicen, y esto forma parte de la inteligencia emocional. Y hay un versículo que habla claro sobre ello, y es el que está en Romanos 12:15. Dice: gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Aquí no nos está diciendo que cuando el hermano esté gozoso, esté alegre, le estén pasando cosas buenas, que uno vea que el Señor le está bendiciendo, yo voy a sentir egoísmo por el hermano, me voy a sentir con envidia. No, aquí me está mandando la palabra que yo debo de gozarme con aquellos que están en gozo, pero también debo de llorar con los que lloran, porque otra cosa es que a veces nos alegramos del mal que le está pasando al otro, y no debería de ser así, porque la palabra no nos manda eso. Nos manda a que si el hermano está afligido, yo debo también de afligirme, debo también de compadecerme, de sentir lo que el hermano está pasando, porque el Señor siempre ha tenido compasión con nosotros, y como Él nos manda a parecernos más a Él, pues entonces vamos a imitar esta parte también del samaritano y de Jesús. También otro punto que quiero tratar con ustedes es sobre las relaciones sanas. Tenemos que conectar con amor. Y sobre esto, cuando nosotros conectamos con amor, nosotros aprendemos a comunicar las cosas de una mejor manera y también a resolver los conflictos en base en el amor de Cristo. Aquí cae de nuevo lo del fruto del Espíritu Santo. Yo no voy a actuar como actúan los demás, que empiezan, están resolviendo un conflicto, pues yo soy el primero que me airo y pongo la situación patas para arriba, que si el problema era pequeñito, yo lo voy a poner enorme, pero no se nos llama a eso. Tenemos que, cuando nos vamos a relacionar con las personas en base al amor, pues debo de aprender a resolver esos conflictos con los frutos del Espíritu Santo. Por eso es que siempre tenemos que vivir en comunión. Y vamos a citar otro versículo que está en Juan 13:35. Este dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos a los otros. Es decir, a ti te van a conocer como cristiano
cuando tú trates a los demás como a ti te gustaría que te traten, cuando tú ames al prójimo como a ti mismo. Ahí se conoce cuando una persona en realidad es seguidor de Cristo. Y no solamente seguidor, sino aquellos que practican su palabra. Y último versículo que voy a tratar con ustedes es el de Efesios 4:29. Dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. De tu boca no puede salir palabra hiriente, palabra corrompida, sino palabra que edifique a los demás. Y sobre todo dar gracias a las personas que te escuchan. Por eso es que siempre tenemos que pedirle a nuestro Padre, a nuestro Creador, a nuestro Señor Jesús, que dio la vida por nosotros, que nos dé un corazón sensible, sobre todo al Espíritu Santo, que nos guíe para poder manejar nuestras emociones y tener relaciones basadas en el amor, así como Él nos enseñó cuando vino aquí a la tierra a cómo nosotros teníamos que comportarnos, que de lo más vil, de lo más menospreciado, Él hacía personas grandes y maravillosas, que hoy en la Biblia fueron esas personas que escribieron esos libros, y un ejemplo de eso puede ser el de Pablo. Y también, sobre todo, a que nos dé esa capacidad de poder siempre parecernos mucho más a Él. Y bueno, ese era el tema que tenía planificado compartir en esta tarde, en este espacio, agradeciendo siempre que nos dan esta oportunidad para llevar el mensaje a esas personas que siempre están atentos para ser llenos de esas palabras y llenos del Espíritu Santo. Amén, tremenda exhortación en esta hora. Sabemos que nosotros debemos de saber controlar nuestras emociones, ¿no? Claro. Y eso es muy importante, el tema que se está tratando acá en el día de hoy.